Ah. Bueno, antes de que comencemos, que eso no quede en el video, bro. No, no sé. Vamos a la segunda clase, la segunda tarea, perdón, que vamos a tener en esta materia, ¿ok? Hacer un pequeño proyecto especial que va a valer por 2 tareas, ¿ok? Y es la que ya les había anunciado que íbamos a hacer, que es la de el tabernáculo. Chan, chan, chan. No, no es el templo, es el tabernáculo, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Perdónenme a todos ustedes pero es que tengo alergia. Ya me tomé una loratadina. ¿Ande? Curioso que se limpiamos. Entonces, el proyecto especial, el tabernáculo, no el templo. En una cartulina van a hacer un dibujo del tabernáculo, pero en formato plano. O sea, me refiero. Voy a ocupar los plumones, ¿eh? ¿Qué les vas a pasar? Me refiero a que la estructura se vea, no que vayan a hacer un dibujo de una casita, ¿me entiendes? Ahorita les voy a mostrar. Y también que puede ser por equipos, ¿ok? Sale en el segundo cajón, brother. Puede ser por equipos entre los que ustedes quieran, ¿ok? Y pues los mejorcitos, gracias, brother. Formato plano, o un plano de una casa, pues. Es así, ¿no? Aquí está, este es el atrio, el lavacro, el altar, el holocausto, el santuario y el lugar santísimo, los postes, todo, porque todo está detallado en el libro de Éxodo. Entonces, así va a ser. ¿Okay? Claro, claro. Cada cosa con su nombre y básicamente, pues esfuércense porque si es más bonito, lo vamos a poner aquí para modelar, porque eso nos va a estar ayudando en estas clases. Nos va a estar ayudando mucho eh, el conocer el tabernáculo. De hecho, hoy vamos a ver una versión del tabernáculo, entonces lo van a ver que es bastante sencillo, pero para que sea bonito que lo hagan, pues háganlo en equipo si quieren, ¿ok? Para que así salga bien bonito. Entonces, esa va a ser la segunda tarea que, como les dije, va a tener el valor de 2 tareas. Así que en 2 semanas. Uh-huh. En 2 semanas. Así es. De esta clase a la otra. Así que tienen tiempo para organizarse. Ahí después de otro horario que no sea ahorita, se ponen de acuerdo. Y bueno. Entonces, vamos a empezar esta clase en Hebreos capítulo 8. Que me acompañen allá, por favor. Hebreos capítulo 8. Cualquier duda de la tarea, al final la resolvemos. ¿Ok? Hebreos capítulo 8 empieza diciendo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, y empieza su explicación, ¿cierto? Fíjense, todo lo que nos ha venido diciendo el autor de Hebreos ha sido de que Jesús tiene un mejor sacerdocio, Él es un mejor sacerdote, y nos ha puesto a Jesús en un punto muy exaltado, ¿no? Nos ha puesto a Jesús muy arriba. Y ahora nos va a hablar, el centro de toda esta epístola es acerca del nuevo pacto. De hecho, en el Nuevo Testamento la palabra pacto se menciona 30 veces y 16 de esas 30 son en hebreos. O sea que la mayoría de las menciones de la palabra pacto están en el libro de Hebreos. ¿Ok? Y la mayoría de esos
de esas palabras están en el capítulo 8, 9 y 10, que es donde nos vamos a concentrar. Este 8, 9 y 10 va a ser todo un tema principal que nos va a introducir a través de hablar de este pacto. Entonces, el número 13 de esta serie que hemos estado llevando va a ser Cristo, un mejor pacto. Si lo quieres poner más completo, sería Cristo, mediador de un mejor pacto, que es literalmente lo que dice el versículo 6. Cristo, mediador de un mejor pacto. Y volvemos a lo mismo. ¿Ven cómo se está exaltando a Cristo a cada rato en esta epístola? Yo creo que si algo te vas a llevar de esta carta, que sea que Cristo es mejor. Cristo es mejor que todo. Pero bueno, antes de hablar de los versículos, ya ven que son poquitos, me parece importante que entendamos qué es lo que es un pacto. Y un pacto, según el diccionario, la definición importante se las voy a decir después, pero escuchen esta. Según el diccionario, es un acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. En este caso sería un acuerdo entre Dios y el hombre, ¿no? Un pacto, tal vez en una definición un poco bíblica y jaciresca, es una promesa inalterable hecha por Dios. Una promesa inalterable hecha por Dios. O sea, sí hay un común acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, se basa en un pacto de parte de Dios. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo tanto la semana pasada cuando hablamos del juramento, como hace otras clases también que hablamos de que es imposible que Dios mienta? Hemos hecho tanto énfasis, bueno, el autor de Hebreos ha hecho énfasis en que Dios lo que dice se cumple y no hay cosa que pueda mover esa decisión. Él es inmutable. Ahora, así son los pactos. Y tienen algunas diferentes características. Por ejemplo, hay unos que se le conocen como condicionales, que para que el cumplimiento llegue, pues hay una condición, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de estos pactos condicionales. Y hay los que son incondicionales, ¿no? Un pacto incondicional. Perdónenme. Un pacto que es incondicional, pues ahora sí que no hay nada que podamos hacer, se va a cumplir, ¿no? Es sí o sí. En cambio, en el condicional, sí hay algo que puedes hacer que no se cumpla. Y de estos hay 7 grandes pactos, ¿ok? En la escritura hay 7 grandes pactos. No, de los pactos. 7 grandes pactos que los vamos a ver ahorita. Y esto es para que entendamos todo lo de los pactos y qué lugar tiene en la historia bíblica el pacto. Vamos a comenzar con el pacto edénico. Edénico. Pacto edénico. Les voy a poner las citas o se las voy a dictar, depende de cómo fluye la clase, pero tal vez no vamos a ir a ellas, anótenlas y después las van buscando porque si no vamos a detenernos bastante. El pacto edénico es Génesis 2, 16 al 17, por ejemplo, que es cuando le dice Dios a Adán que puede comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y dice, y este es el pacto, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás, ¿no? Allá hubo un pacto que se hizo de que no debía comer. Ese es un pacto condicional entonces, ¿verdad? Porque dependía de si Adán comía o no comía del árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Ese es el que se conecta con el pacto edénico y ya sabemos cómo termina esa historia, ¿va?
Tenemos el segundo pacto. La mayoría están en Génesis. Entonces, nomás para que sepan. Que es el adámico. Pacto adámico. Viene de Adán, ¿va? Este pacto adámico es Génesis 3, ya que el hombre peca, cae, Dios te dirige al hombre, a la mujer y a la serpiente, ¿no? Se dirige a cada uno de ellos y les da, pues, estas promesas inalterables hechas por Dios. Eso no quiere decir que sean positivos, pero quiere decir que se van a cumplir. Al hombre le dice que con el sudor de su frente va a trabajar, que la tierra, también la tierra, parte del pacto adámico, involucra la tierra porque la tierra produjo espinos, la mujer iba a tener dolores de parto, iba a tener su deseo con el hombre, pero que el hombre iba a estar a la cabeza, la serpiente ahora se iba a arrastrar por el suelo. Y de hecho, también en el pacto adámico hay una promesa de redención entre todo lo que se dice como castigo a la humanidad y, bueno, a la tierra en general. Hay una promesa de redención porque le dice a la serpiente que ella va a herir el calcañar, pero que el fruto de la mujer iba a herir su cabeza y una herida de muerte, ¿no? Esto se cumple en Cristo. Cuando Satanás hiere al Señor, pues lo llevó a la cruz y murió, pero el Señor lo derrota en la resurrección. Pero eso es un pacto adámico, ¿no? Tercer pacto. Y este pacto se llama con Noé. Pacto con Noé. Es el único que no dice Ico. Pero bueno, esto lo encontramos en Génesis 12, 13 y 14. ¿Alguien sabe cuál fue este pacto que hizo Dios con Noé? ¿No? Que nunca más iba a volver a destruir la tierra como lo había hecho en el diluvio. Ese fue el pacto, ¿no? Bueno, el arco iris, de hecho, él mismo lo dice en Génesis 12, 13 y 14, que es señal del pacto que hizo Dios con Noé en ese momento. Entonces, el arco iris viene siendo, antes de que fuera usado por la comunidad LGBTQHDW, fue es una señal, de hecho, de que Dios ya no iba a destruir la tierra con un diluvio. La va a destruir de otra manera, pero con un diluvio ya no. Ya no va a ser, y eso lo prometió y hasta ahorita vemos que se ha cumplido, ¿verdad? Esto es, así es. Y también el pacto con Noé es incondicional, ¿no? Puesto que ahí no depende de si la humanidad se vuelve contra Dios, sino ya. El adámico es condicional. Incondicional también. El adámico es incondicional porque pues ya no depende de nada. O sea, haga lo que haga el hombre y va a tener que sudar. Haga lo que haga la mujer, va a tener dolores de parto y todo eso, ¿no? O sea, es incondicional. Cuarto pacto. Y este se llama abrámico. Hay quienes lo ponen con la H, hay quienes lo ponen sin la H. Abrámico. Este pacto en sí lo encontramos en Génesis 15, que es cuando Dios le promete a Abraham, no solamente a Isaac, sino que su descendencia iba a ser multiplicada como la arena del mar, como las estrellas en el cielo, ¿no? Y esta es también algo que se cumplió pues, en nosotros, en los creyentes, ¿verdad? Porque nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, porque tenemos la misma fe que Abraham tuvo. Pero bueno, ese también en Génesis 17, escuchen, este también en Génesis 17 tuvo una señal del pacto abrámico, que fue la circuncisión.
la circuncisión es una señal del pacto que hizo Dios con Abraham. Porque se acuerdan que para los judíos, pues sí o sí se tienen que circuncidar como señal, como muestra de que son parte de ese pueblo escogido de parte de Dios. En nosotros eso ya no aplica, porque dice que Pablo dijo que la circuncisión que importa es la del corazón, y nuestra señal que muestra que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Gracias a Dios. Bueno, número 5. Este es el 4 que igual. Incondicional. Porque no importa lo que no importa lo que Abraham hizo, ni siquiera lo que hubiera hecho, porque sí lo hizo, él sí se equivocó con Agar, ¿se acuerdan? Y aún a pesar de eso, Dios cumplió su promesa, le dio a Isaac y todo el resto de la historia, ¿no? Entonces es incondicional. El número 5 se llama mosaico. Mosaico. O que lo conocemos como la ley, el antiguo pacto, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue? Lo encontramos por ejemplo, porque hay muchísimos versos para esto, Éxodo 19:5. Específicamente seleccioné ese pasaje porque dice la palabra pacto. Este es un pacto condicional también, porque ahí les dice, si guardareis mis mandamientos, si hicieres mis ordenanzas, si obedecieres a mi voz, entonces será mi pueblo, y bla, bla, todas las cosas que dice, no todas las bendiciones que incluye en ese pacto. Pero este es el pacto de la ley, lo que básicamente ocupa el todo de nuestra enseñanza. Después de este pacto mosaico, tenemos un sexto pacto que se llama davídico. El pacto davídico lo encontramos en segundo de Samuel 7:16, que es cuando David quiere construirle un templo al Señor, una casa para el Señor, y el Señor le dice que no, porque sus manos estaban manchadas de sangre, y le da una promesa, hace un pacto con David en ese momento, que de su descendencia iba a venir un rey cuyo trono iba a ser para siempre, ¿no? Un trono eterno, un rey que iba a reinar para toda la vida. Y encontramos el cumplimiento de ese pacto en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, del linaje de David, es el Rey de reyes, Señor de señores, el que va a reinar por toda la eternidad. Entonces, por eso también fue un pacto que hizo Dios con David. Y por último, el séptimo de los pactos importantes que encontramos en la Escritura es el nuevo pacto. Para que vean que sí tenía que ver con la clase de hoy, porque estamos hablando del nuevo pacto. Este pacto también es incondicional. En un sentido es condicional, ¿no? Porque si crees, eres salvo. Si no crees, no eres salvo. ¿Qué pasaje? En los evangelios. Vamos a ponerte 1 Corintios 11:25, porque este nuevo pacto también tiene una señal. Así como la circuncisión, así como el arco iris. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? Bueno, antes de que adivinen, es la Santa Cena. Dijo el Señor Jesucristo que dijo que esta mi sangre es señal del nuevo pacto que haré con ustedes. Entonces la Santa Cena es como ese testimonio también del nuevo pacto en el que estamos en Cristo Jesús. Pero a pesar de que te acabo de decir que es un tanto condicional, porque depende si crees o no, en realidad es incondicional porque no depende de nosotros. Al final de cuentas, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, y todo le echamos a Dios. Entonces es un pacto completamente incondicional. Ahora, las partes más hermosas de estos pactos es que todos tienen su cumplimiento en Jesucristo. Todo lo que vemos acá tiene a Cristo en medio como cumplimiento de dicho pacto.
El pacto edénico, Jesús es el árbol de la vida. Pero se acuerdan que allá en el pasaje decía que cualquiera que comiere de ese árbol nunca iba a haber muerte, nunca iba a morir, siempre iba a vivir eternamente. Jesucristo es el que nos hace vivir eternamente, ¿no? Se equivocaron de árbol. En el pacto adámico vemos lo que les dije, Génesis 3:15, ¿no? Que Jesús es esa promesa en medio del castigo, que para redimir a esta creación que le había caído esta maldición, que tenemos la naturaleza adámica, que tenemos la naturaleza pecaminosa, Jesucristo es el que viene a romper con esto. En el pacto con Noé, porque toda la ira pues satisfecha en la obra de Cristo en la cruz. Toda la ira de Dios, el diluvio vino por la ira de Dios, que Dios se arrepintió de haber creado a los hombres tan malos que se habían olvidado todos, excepto de la familia de Noé y Noé. Y toda esa ira entonces vino a caer sobre Cristo, y nunca más Dios está irado con nosotros, sus hijos. En el pacto abrámico, ¿verdad? Ahora nosotros somos ese pueblo de Dios a través de la fe, como la tuvo Abraham. En el pacto mosaico, bueno, Cristo cumplió la ley al 100%, el único hombre que ha cumplido la ley al 100%. En el pacto davídico, Jesús es el rey prometido a David, ¿no? El nuevo pacto, bueno, pues, gracias a él es el que tenemos este nuevo pacto. Entonces todos tienen su cumplimiento en Cristo. Todos los 7 pactos que tenemos acá tienen su cumplimiento en Cristo. Pero ahora nos vamos a enfocar únicamente en el número 5 y el número 7, ¿okay?, de estos pactos que estamos estudiando hoy, porque estos son los que conocemos como el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto también es conocido como la ley, ¿no? Este pacto de la ley, esta dispensación de la ley, y el nuevo pacto como la gracia. Bueno, para que aprendamos un poquito las diferencias que tienen estos dos pactos, que bueno, yo esperaría que ya fuera bastante obvio, vámonos a Gálatas. Gálatas capítulo 4. Y en Gálatas capítulo 4, Pablo se enfoca en la historia de Agar y Sara. ¿Se acuerdan quién fue Agar y Sara? La sierva. La esposa de Abraham y la sierva de la esposa de Abraham. Exacto. Entonces, resulta que Dios le había prometido a Abraham que en el capítulo 15 de Génesis, que iba a multiplicar su descendencia como la arena y todo esto. Capítulo 16 de Génesis, o sea, un capítulo después, para lo que nosotros es a veces ni voltear la página, para ellos fue años y años de estar esperando la promesa, y la promesa no llegaba, y pues fueron impacientes, y Sara le dijo, oye, ¿por qué no te metes con mi sierva y me das un hijo a través de mi sierva? Abraham, como todo hombre y cabeza de hogar y cristiano y así, le dijo, ok, lo que tú digas. Entonces, pues se metió y tuvo a Ismael, ¿verdad? Pero ese no era el hijo. Dios le había prometido que por medio de Sara iba a tener un hijo. Bueno, esa es la historia que Pablo se enfoca. Si me acompañan a Gálatas 4:21 en adelante. ¿Ya estamos allá? Voy a leerles y nos vamos deteniendo para ver diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿ok?
Entonces, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿ven? Bajo el antiguo pacto. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Me voy a detener allá, vamos a empezar a ver algunas diferencias. Entonces, según el versículo 22, nos da una característica del antiguo pacto y del nuevo pacto. Bueno, aquí, digámoslo así, el antiguo pacto es Agar y el nuevo pacto es Sara, ¿no? Entonces, primera característica que nos dice el versículo 22 es que Agar era esclava, mientras que Sara era libre. Esa es una característica del antiguo pacto y del nuevo pacto. Pues obviamente, como Pablo intencionalmente está haciendo una alegoría, está dando detalles para hacer una diferencia entre la una y la otra. Entonces, el antiguo pacto representa la esclavitud que el hombre pues tenía al tratar de cumplir la ley, mientras que la gracia, el nuevo pacto, tenemos la libertad en Cristo. Según el versículo 23, nos dice que el antiguo pacto es según la carne, mientras que el nuevo pacto es según la promesa, lo cual podemos también traducir como la fe. ¿Por qué según la carne? Porque se trata del esfuerzo humano, de que tú tienes que tratar de conseguirlo, y por lo tanto es inseguro también, ¿no? Podemos hacer un subpunto acá, que es inseguro, porque si no te esfuerzas lo suficiente, o si no te alcanza, o si fallas, o si erras, ya no lo alcanzaste, ¿no? En cambio, el otro es según la promesa, según la fe, en el cual ya no se trata de un esfuerzo humano, sino que más bien es un regalo divino, es un regalo de parte de Dios. Y como ya no se trata de mí y ya no puedo hacer nada yo, entonces es completamente segurísimo, ¿no? Porque es de parte de Dios. Ahora, también nos dice que el antiguo pacto es el monte Sinaí. Esto es en el versículo 25. Y siguiendo la analogía del monte, el nuevo pacto es el monte Sión. Esto no aparece en Gálatas, pero sí aparece en Hebreos. Hebreos 12, del 18 al 24. Nótenlo, después van para allá. Del 18 al 24. En el monte Sinaí, ¿por qué Pablo usa la referencia del monte Sinaí? Bueno, en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Ahí fue donde le dio Dios a Moisés las tablas de la ley, el antiguo pacto. Entonces dice que el antiguo pacto es el monte Sinaí. ¿Se recuerdan? Una de las características del monte Sinaí es que la gente le tenía miedo a ese monte, que cuando hablaba no querían acercarse. Dios quiso presentarse a todos, pero dirigieron a Moisés. No, ve tú, porque nos da mucho miedo, ¿no? Entonces mandaron a Moisés. Si le pasa algo, que le pasa a él, ¿no? De tonto voy yo. Y tuvieron miedo, y representa el tipo de relación que hay con la ley. ¿Por qué? Porque es una relación con temor, porque es una obediencia en base de temor, porque si no lo cumplo, ahora sí que no lo voy a conseguir. En cambio, el monte Sión, el monte de Dios, es el monte donde nos podemos acercar confiadamente. Ahí después leen Hebreos 12, 18, 24. Es una relación con puro y total gozo, confianza.
Y la última parte de la analogía que nos dice Pablo entre estos dos pactos es que el antiguo pacto es la Jerusalén actual, mientras que el nuevo pacto es la Jerusalén celestial. Y cuando dice que es la Jerusalén actual, el antiguo pacto, dice que está en esclavitud junto con sus hijos. La Jerusalén actual es terrenal, ¿no? Se basa aquí en lo que hay en la tierra, mientras que la Jerusalén de arriba, como lo dice Pablo, viene de parte de Dios. Lo mismo con este nuevo pacto, ¿no? Que es celestial, es divino. En el antiguo pacto, el mediador era un hombre. El nuevo pacto, el mediador es Cristo. Lo estamos viendo, ya lo vimos antes también. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Ojo, Cristo no es el mediador del antiguo pacto. El mediador del antiguo pacto fue Moisés. Ahí si ustedes quieren acercarse a Dios, porque aquí no está Cristo. Aquí es donde está Cristo mediando en el nuevo pacto. ¿Entienden? Entonces, por mucho el nuevo pacto es superior. Demasiado. Pero bueno, vamos a dividir el capítulo 8, son solo 13 versículos, pero lo vamos a dividir en dos, conforme a lo que el autor de Hebreos nos quiere decir. ¿Ok? Del versículo 1 al 5, porque ¿se acuerdan de qué va a tratar este capítulo? Les dije, Cristo, mediador de un mejor pacto, ¿no? Un mejor pacto. Entonces, conforme nos lo va a explicar el autor de Hebreos, lo vamos a dividir del 1 al 5, vamos a ver Cristo mediador en un mejor santuario, ¿ok? En un mejor santuario, y pues del 6 al 13, de un mejor pacto. Cristo mediador en un mejor santuario, y Cristo mediador de un mejor pacto. ¿Estamos? ¿Empezamos? Sí, ok, perfecto. ¿Alguien que pueda leer, por favor, versículo 1 y 2 de Hebreos, capítulo 8? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Entonces, empieza diciendo el punto principal de lo que venimos diciendo. ¿Cuál es el punto principal de todo lo que se nos ha venido diciendo desde el capítulo 5? ¿Se acuerdan que hizo una pausa en el capítulo 6 y regresó y lo retomó en el capítulo 7? ¿Qué es el punto principal de todo esto que está diciendo? Dice, es que tenemos tal sumo sacerdote. El punto principal de todo lo que nos ha venido declarando el autor de Hebreos es que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora ya no es Anás y Caifás y todo lo demás, sino que es Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya nos lo puso superior a los ángeles, ya nos dijo que es superior a los hombres, ya nos dijo que es superior a Abraham, superior a Moisés, superior a Josué, mejor que todos los sumos sacerdotes que había en ese momento, que los que existieron en toda la historia. Ya nos dijo que su sacerdocio incluso es mejor. Ahora nos va a llevar a tal punto que no querramos nada que ver con nada ni nadie más que con Cristo. Ninguna práctica se va a comparar a Cristo. Ningún templo, ninguna persona, ninguna religión. Cristo siempre va a ser mejor. Ese ha sido el tema de toda esta carta hasta ahorita. Cristo es mejor, díganlo.
Cristo es mejor. Ahora díganlo como que lo creen. Cristo es mejor. No sé por qué eso significa gritar, va, pero venga. Entonces dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Un sumo sacerdote en la cultura judía no se sentaba. No había sillas en el tabernáculo. Y cuando lo investiguen, se van a dar cuenta. No hay sillas, porque no tienen descanso ellos. En cambio, Cristo se sentó. Y vaya al lugar donde se sentó, ¿no? A la diestra de la majestad de los cielos. Y dice, tenemos tal sumo sacerdote. Los judíos en aquel tiempo podían decir, pero nosotros tenemos el templo. No, nosotros tenemos los sacrificios. Nosotros tenemos los sumos sacerdotes. Sí, pero nosotros tenemos a Cristo, ¿no? Y ya con esto es superior. Nosotros tenemos a Cristo. Y conforme vamos a ver, que yo sé que ustedes ya leyeron el capítulo 8 de Hebreos, ustedes, los judíos, tienen las sombras, las figuras, y nosotros tenemos su cumplimiento de aquellas sombras y figuras. Cristo sirve a su pueblo, pero ¿en dónde? Dice, en un santuario, en el verdadero tabernáculo, en un santuario celestial del cielo. El tabernáculo terrenal es una copia, en realidad, del verdadero. En Éxodo 25, varios pasajes también se nos recuerda esta historia. Dice que cuando Moisés subió al monte y estuvo en la presencia de Dios, vio el tabernáculo y Dios le dijo, cópialo. Le dijo, mira esto. Entonces, conforme a lo que ves, vas a hacer aquí en la tierra. Entonces, Moisés baja con todos los planos y hacen el tabernáculo. De estos planos van a ustedes a sacar para hacer su cartulina. Pero el punto es de que el tabernáculo terrenal era una copia del tabernáculo celestial, de lo que había en el cielo. Y el tabernáculo del cielo tiene la superioridad no solamente de que está en el cielo, sino que fue hecho por Dios. El tabernáculo terrenal fue hecho por el hombre. ¿Me entienden? Hay una gran diferencia. Alguien, por favor, del 3 al 5 de una vez. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Muy chiquito. Vamos a comenzar desde adentro. Desde adentro hacia afuera. Les voy a hacer una mini representación de lo que ustedes van a tener que hacer más. Entonces, este lugar, que era el lugar más, de hecho, ya lo van a ver ustedes que es como que así, ¿no? Pero para que me alcance la letra, lo voy a poner por acá. Este lugar se llama el lugar santísimo. Ese lugar no es tanto, es santísimo. Este se le llama el santuario o lugar santo. Aquí le van a poner que está dividido por unas cortinas, el velo, famoso velo que cuando Cristo murió se rasgó a la mitad desde arriba hacia abajo. Acá adentro me van a poner qué es lo que había adentro, ¿verdad? Eso es muy importante. Había el arca y otras cosillas que ustedes tienen que investigar. ¿Qué había aquí? Ahí lo dibujan así bien bonito, ¿va? Los utensilios y toda la cuestión. Afuera estaba pues el altar, el holocausto, que es donde amarraban a los corderitos y encendían el fuego para quemarlos. También en algún punto aquí del atrio estaba
lo que se le conoce como el lavacro, o la fuente de lavamiento, que era donde ellos se purificaban antes de hacer los sacrificios y antes de entrar también al santuario. Aquí al santuario solo entraban los sacerdotes, y aquí al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, ¿ok? Nadie más. Toda la gente, y esto es un dato curioso, que creo que nadie nos ponemos a analizar hasta que se los dice, ¿no? Jesús solo estuvo acá, nunca entró a ninguna parte más. Que Jesús no era sacerdote, ¿no? Jesús de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. En el tabernáculo celestial, cuando subió con el sacrificio, pues, que es su propia sangre del cielo, entró hasta el lugar santísimo. Lo vamos a ver en los próximos capítulos. Pero en el terrenal, solo acá que se le conoce como el atrio, o sea, el patio del tabernáculo. Bueno, que en realidad no había tabernáculo tampoco en el tiempo de Jesús, era el templo, y el templo se hizo en base del tabernáculo, o sea, fue una copia, pero el más bonito y más espectacular, de oro y cosas así, ¿no? Pero bueno, tabernáculo, sí. El templo fue, el tabernáculo era movible, era desarmable. Ellos quitaban cada pieza, todo, porque el Dios les dio hasta cómo hacer las carpas, de qué material, de qué pieles, de qué telas se van a usar. Entonces eran desarmables. Venían todos los levitas, desarmaban, se movían, y cuando llegaban le decía a Moisés, aquí nos vamos a quedar. Ahí ponían otra vez el tabernáculo. En cambio, el templo se situó en un lugar y ahí se quedó, porque fue una construcción ya hecha por Salomón, destruida y después vuelta a edificar, y después vuelta a destruir. Y hasta el día de hoy no se ha vuelto a construir el templo de los judíos. El muro de los lamentos era un muro del templo. Era el único que se quedó de pie y que no lo destruyeron. Sí, es un muro. Le llaman el muro de los lamentos porque ahí es donde se van los judíos a lamentarse por el templo que no se ha podido construir. ¿Por qué no se ha podido construir? Por la mezquita que pertenece a los musulmanes. Justo ahí donde va el templo, ahí construyeron la mezquita, y es una batalla interminable, guerras a más no poder. Pero bueno, eso es cultura general. Volvamos a Hebreos. Entonces, aquí es una representación muy mala del tabernáculo, que ellos lo tienen que hacer en bonito. Ahora, este se le conocía como el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque aquí se reunían con Dios. Aquí es donde bajaba la presencia de Dios al lugar santísimo con el sumo sacerdote. Nunca fue dado para ser un santuario definitivo. Ese no fue el propósito de Dios. Era solamente, como lo leemos aquí en Hebreos, como nos hizo el favor mi madre de leer, que fue una figura y sombra. Solo fue una sombra, ¿no? Cuando tú miras una sombra, no estás viendo los detalles, no ves bien las figuras, solo ves algo que se asemeja a lo que está reflejando. Bueno, este es el tabernáculo, algo que se asemeja a lo que es en el cielo. ¿Cómo es en el cielo? ¿Va a tener esta forma? No sé qué. No tenemos idea. Y donde la Biblia calla, nosotros callamos. Entonces no nos vamos a poner a imaginar cómo va a ser en el cielo. No lo sé, pero va a ser increíble. Eso es lo que sabemos, ¿no? Y de todas maneras, este tabernáculo, en el cielo incluso, cumplió ya su propósito. Porque el tabernáculo del cielo, antes de Cristo, ¿para qué había un tabernáculo en el cielo? ¿Me entienden? Pero cuando murió Jesús y resucitó, el tabernáculo del cielo cumplió su función. Porque ahí a ese tabernáculo es donde entró nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, según el orden de Melquisedec, no según el orden de los levitas, pero según el orden de Melquisedec. Entró hasta el lugar santísimo a presentar el sacrificio delante del Padre.
y el Señor lo aceptó. Eso lo vamos a ver el próximo capítulo. Pero esta es una representación, esta es una figura, esta es una sombra. Así como este plano, este dibujo que acabo de hacer, es una figura de lo que fue el verdadero tabernáculo en los tiempos de Moisés. Y esto no le hace justicia, pero ni para nada, al tabernáculo verdadero que anduvo en el desierto. Así el tabernáculo verdadero que anduvo en el desierto fue solamente una figura de lo que había en el cielo. Obviamente el tabernáculo celestial es mucho mejor. Solo muestra una parte de la sombra. ¿Para qué? Para la obra de Cristo. Y esto es algo que tenemos que saber. Todo en la Biblia, absolutamente todo en la Biblia, apunta a Jesucristo. Todo en la Escritura va a apuntar a Cristo. Y esta no es la excepción, porque el tabernáculo que se dio, que vimos en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, en Josué, todo ese tabernáculo sirvió para que aprendamos cómo era el sistema de ofrendas y sacrificios, para cuando se entregara nuestro sacrificio delante de Dios. Así que el antiguo pacto es llamativo, el tener que hacer algo, es nuestra naturaleza querer complacer a Dios de alguna manera. Pero no te quedes admirando la sombra, vas a perder de lo verdadero. No te quedes admirando la vitrina, sino lo que muestra la vitrina. Muchos ven la vitrina y dicen, no sé, cuando estábamos buscando ya el videojuego que queríamos, estaba ya, te aseguro que ni me acuerdo cómo era la vitrina, ¿me entiendes? Porque a mí me interesaba lo que estaba dentro, lo que mostraba. Pero muchas personas se quedan viendo, ¡ay, qué vitrina más bonita! ¿No? Pero eso no, esto era una sombra nada más que reflejaba lo que es el verdadero. Fue increíble, pero fue una sombra nada más. La gloria de aquel templo fue solo un destello en comparación a la gloria del tabernáculo celestial. Es como si comparásemos una chispa con el sol. Una chispa, si todo está oscuro, alumbra, aunque sea un poco, ¿no? Pero el sol no se puede comparar, ¿no? Así es la comparación. Y bueno, que habían muchas personas calificadas para el tabernáculo celestial, terrenal, pero para el tabernáculo celestial solo hubo uno calificado, y ese es Cristo. Entonces, Cristo fue mediador en un mejor tabernáculo. Si admiraban los judíos leyendo esta carta, admiraban a los sumos sacerdotes y la labor que hacían en los levitas y esto y lo otro, ¿cuánto más deberían admirar a nuestro mediador, que es Jesucristo? Pasamos a la siguiente sección entonces, que es Cristo mediador de un mejor pacto. Cristo mediador de un mejor pacto. Y vamos a comenzar con el versículo 6 y 7, le va a pegar en papá, con esa voz tan potente que tiene. 6 y 7. Ándale, Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Bueno, versículos como estos me demuestran por qué Hebreos es esencial de estudiar para todo creyente. Si de por sí, obviamente, toda la Biblia es útil y tiene que ser estudiada por todo creyente, pero Hebreos se me hace, ahora sí que los rudimentos de nuestra fe, ¿no? De las bases que hemos estado hablando. Miren este versículo que leyó mi papá. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Se dan cuenta cuál es el énfasis del autor de Hebreos? Cristo es mejor, otra vez. Cristo es mejor. Entonces,
tiene un mejor ministerio, es un mejor pacto y mejores promesas. Bueno, vamos a desmenuzar estos tres. Mejor ministerio, porque ningún sacerdote quitaba el pecado, solo lo cubría. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para expiación, que es la palabra que se utiliza para cuando habla de los pecados, expiar los pecados, es una palabra que da a entender cubrir. Ya no se miran porque están cubiertos, ¿no? Como si yo ahorita no ven ustedes mi celular, porque está cubierto por eso, pero eso no quiere decir que el celular no está acá, el celular está acá. Pero Cristo quita el pecado, ¿cierto? Entonces tiene un mejor ministerio, ¿no? El ministerio de Cristo es mejor por cuando Él sí puede quitar el pecado del medio. Es mediador de un mejor pacto porque el pacto no es por obra, sino por gracia. Y como dice Hebreos 7:25, ¿quién ya se lo sabe de memoria? Los agarré en Por lo curva. cual puede también salvar perpetuamente a los Fuerte, que por él fuerte, se fuerte. acercan a Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar perpetuamente. Perpetuamente. Es un mejor pacto. Por todas las cosas que hicimos en nuestra lista, en nuestra tabla comparativa, y por muchas cosas más, el pacto que Cristo es mediador es un mejor pacto que el antiguo. Y por último, mejores promesas. Porque son más allá de lo terrenal. Muchas de las promesas que tenían los israelitas eran en base a cosas terrenales. Muchas de esas promesas eran de esta manera, condicionales. Si te portas bien, te voy a dar bendición. Si no, no. También nuestras promesas son mejores porque ya no son condicionales. Nuestras promesas son eternas, son para siempre. Porque nada hay que nos pueda separar del amor de Dios. Pero si me voy a Tangamandapio y me oculto debajo de la sombra de un... No, nada, no te puedes alejar. Es imposible, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces son mejores nuestras promesas. Y me gusta mucho la palabra mediador. Déjenme les explico esta palabra. Que dice que él es mediador, la palabra griega es mesites, que significa el que está en medio de dos personas y las une. El que está en medio de dos personas y las une. Esa es la palabra, ese es el mediador. El que está en medio de dos personas y las une. Padre, busca por favor Efesios 2, 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16. Ya. Vamos a darle 10 segundos a los demás a ver si lo encuentran. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dale, madre. Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y entonces, y precisamente lo que está hablando Pablo es de los judíos, quienes estaban en el antiguo pacto, y los gentiles, que ni siquiera estaban en ningún pacto. Y dice que de ambos pueblos, mediante Cristo, los hizo uno. Él es el mediador que de las dos partes nos une. Y estas dos partes que habla el Hebreos es entre Dios y los hombres.
¿no? Como dice Timoteo, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Él nos une. Pero ¿cómo nos uniremos entre nosotros? Si cada quien viene con su filosofía, con lo que piensa y con lo que ha vivido y con lo que le han enseñado, no nos podremos unir nunca. Nos tenemos que unir todos a través de Cristo. Cuando, si vienen ahorita unos judíos que con todo el derecho nos citan la Biblia porque están en lo correcto. Eso es del antiguo pacto. Pacto dado por Dios. Y nosotros venimos con nuestras filosofías. ¿Cómo nos vamos a unir? No podemos. Nos vamos a unir a través del nuevo pacto. A través de no mirar esas cosas, sino mirar a Cristo. Ahí es donde nos podemos unir. En las reuniones siempre hablamos de que si vemos cada quien se hace un licuado de doctrinas. Pero tenemos que ponernos de acuerdo ¿cómo? A través de Cristo. A través de lo que dice la Escritura, a través de este nuevo pacto. Si Dios estableció un nuevo pacto, significa que el antiguo no era sin defecto, como lo leímos ahorita. El nuevo pacto es incondicional, mientras que el antiguo pacto era condicional. El nuevo pacto es espiritual, mientras que el antiguo pacto era carnal. El nuevo pacto es universal, abarca a todo el mundo, pero el antiguo pacto es local. Era local, porque solo los israelitas. El nuevo pacto es eterno, pero el antiguo pacto es temporal. El nuevo pacto es inclusivo porque cualquiera puede entrar, pero el antiguo pacto era exclusivo, solo para un grupo élite, porque no cualquiera podía dedicarse a vivir con todas las normas y leyes que había. El nuevo pacto es interno, se basa en el corazón, mientras que el antiguo pacto era externo, en las obras que se tenían que hacer. Por último, el nuevo pacto es por gracia, un regalo de Dios, mientras que el antiguo pacto, por medio de la ley. Entonces, escuchen esto que es importante, ¿ok? El antiguo pacto, escuchen esto. El antiguo pacto prometía bendición por medio de la obediencia, pero muerte tras la desobediencia. ¿Están escuchando? Era importante. A ver qué dije. Ay. Escuchen. El antiguo pacto prometía bendición a través de la obediencia, pero muerte a través de la desobediencia. O sea, no era solamente de que, no alcancé la bendición. Era de que era muerte, la paga del pecado es muerte. ¿Me entienden? Exigía rectitud, pero no daba la capacidad para vivir por medio de ella. Solo te la exigía. Y ya. Vamos al versículo 8 al 12, donde el autor de Hebreos, de hecho, está citando un pasaje en Jeremías, capítulo 31, en todos sus versículos. Y como de costumbre, vamos a permitir que mi papá lo lea. ¿Están todos allá? Hebreos 8, del 8 al 12. Hebreos 8. Hebreos 8, del 8 al 12. Ya lo puedes leer. Porque reprendiéndolos, que aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos.
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más recordaré los pecados y de sus iniquidades. Amén. Teniendo el capítulo 8 de Hebreos, yo no sé cómo es que hay personas que todavía practican cosas del antiguo pacto. Si tú conoces a alguien que practique las cosas del antiguo pacto, muéstrale Hebreos 8, muéstrale este video de esta clase, porque no es posible. Está aquí y es tan evidente. Vamos a proceder a explicar algunos detalles importantes. Primero dice el versículo 8. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y aquí está hablando Dios. Esta es una de las diferencias abismales del nuevo pacto y del antiguo pacto. El antiguo pacto tenía que ver con el hombre, pero el nuevo pacto, Dios dice que estableceré sin la dependencia del hombre. Lo iba a establecer Dios mismo, este nuevo pacto. Y dice, estableceré un nuevo pacto. La palabra nuevo no es la palabra clásica que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es la palabra neos, sino más bien es la palabra kainos. Y esta palabra kainos quiere decir totalmente nuevo, no una mejor versión. Nuevo, no es como el iPhone 13 al iPhone 14, que le cambian unas cosillas y ya te lo venden la cosa más nueva del mundo. Pero si te das cuenta entre el iPhone 13 y el iPhone 14, no hay mucha diferencia. Como los FIFAs también, ¿no? Que el FIFA 2022 y el FIFA 2023 son muy parecidos, ¿no? No es así, es nuevo por completo. Dejemos lo viejo atrás, porque esto es un nuevo pacto, ya es completamente nuevo, ya desechó totalmente lo antiguo. Y dice en el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres. Ya no se iba a parecer a ese pacto en nada. Las iglesias de hoy todavía adoptan cosas del antiguo pacto, que si los sacerdotes, que si el sistema de jerarquías donde hay uno más grande que los demás y como un sumo sacerdote, le pueden llamar pastor, apóstol, lo que sea, pero siempre hay un sistema de jerarquías donde hay uno que es el más y después todos los demás, así como el antiguo pacto, que si los templos, que si los diezmos, que si las tradiciones, que si etcétera, etcétera. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, ya nada que ver con ese pacto. Este es uno nuevo totalmente. Seguimos avanzando en el mismo versículo 9, dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Esta es la razón por la cual Dios desecha. ¿Por qué? Porque los judíos no pudieron permanecer en su pacto. Y antes de echarle la culpa a los judíos, en realidad ningún ser humano puede permanecer en ese pacto. La debilidad del antiguo pacto no era el pacto, pues, porque el pacto había dado Dios. El pacto es bueno. Acuérdense lo que vimos la semana pasada. La ley es buena. La ley es pura. El problema es que nadie la puede cumplir. El problema es que es muy buena y nosotros somos muy malos. Es el problema con la ley. La debilidad del antiguo pacto no yacía en el pacto en sí, sino en la debilidad e incapacidad del hombre. Que no somos capaces de cumplir ese pacto. En cambio, el nuevo pacto ya no depende de nosotros, sino de lo que hizo Cristo en la cruz. La razón por la cual no funcionó este antiguo pacto fue porque ellos no permanecieron en el pacto. Seguimos avanzando. Otro detalle importante es que en el mismo versículo 9 dice, y yo, hablando de Dios, dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Uf. Y yo aquí hago la pregunta, ¿por qué quisiéramos volver a un pacto donde Dios ya no está? Donde ya se desentendió. ¿Por qué volver a un sistema en el cual Dios ya no está atendiéndonos? Ya no nos va a atender. No tiene sentido. Y dice acá literalmente, y yo me desentendí de ellos porque no permanecieron en el pacto. Ahora,
Del versículo 10 en adelante, nos va a responder a la pregunta de en qué consta este nuevo pacto. Vamos a hablar de 5 características, que aparecen en el paquete de bienvenida del nuevo pacto, ¿ok? 5 cosas. Número 1 lo vemos como a la mitad del versículo 10, donde dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Ya lo leyeron? El Señor, esas leyes ya no las tiene que dar a un cuate que les vaya a poner allá y vaya a recordarles a todo el mundo, sino que ya están en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí esta característica le puedes llamar una transformación interna. El Señor ha transformado nuestro corazón, ha transformado nuestra mente, para que ahora tengamos en ellas la ley de Dios. Y creo que es muy importante que Dios haya utilizado estas dos partes de nuestro cuerpo, la mente y el corazón. Porque con la mente conocemos la ley. Y con el corazón amamos la ley. Y el Señor ha puesto estas dos cosas. De manera que tú puedes conocer y entender las leyes de Dios. Y también puedes amarlas. Segunda característica. Del mismo, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones. Y sobre su corazón las escribiré. Y esto me recuerda a mí el Espíritu Santo, que yo creo que esa es la segunda cualidad. ¿Por qué? Dice Juan 14:26, de nuevo, entre muchos versículos, que el Espíritu Santo es ese consolador que vino a nosotros para recordarnos todas las cosas, para enseñarnos como nuestro maestro, dice literalmente. Juan 14:26. El Espíritu Santo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que Él ha puesto sus leyes en nuestro corazón y nuestra mente, es cierto, porque de repente estás haciendo algo y te acuerdas de lo que debes hacer y de lo que no debes hacer. El Señor ha sellado nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Tercera característica. Comunión íntima con Dios. Comunión íntima con Dios. Porque dice que ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y todo eso. Dice que todos lo conoceremos, tendremos esa comunión. Perdón, está hablando futuro porque este pasaje habla futuro, pero en realidad es nuestro presente. Nosotros tenemos comunión íntima con Dios. Y dice Spurgeon, decía así, la mejor forma de amar la ley de Dios es amar a aquel que dio la ley. Es a Dios, obviamente. En el pacto antiguo, el hombre mantenía una distancia con Dios, ¿no? Por temor. Pero en este nuevo pacto, dice 1 Corintios 1:9, que a esto fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Nada nos puede separar de su amor. Tenemos la comunión más íntima que existe. Número 4. Conocer y ser conocidos. Uno de los privilegios más hermosos que tenemos ahora en este nuevo pacto, porque dice, todos me conocerán. Porque se acuerdan, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El problema de estas personas no es que no hicieron lo suficiente, sino que el Señor nunca los conoció. Que no tuvieron esa intimidad con Él. En el antiguo pacto, el antiguo pacto incitaba a obedecer sin acercarse. Pero en este nuevo pacto, nadie tiene que hablar por mí. Yo puedo ir directamente a la fuente.
No, ya basta de, no, ¿por qué no oras tú? Porque a ti como que te escucha más el Señor. Todos tenemos el mismo privilegio de ser escuchados por nuestro Dios, porque Él nos conoce. Y el último, número 5, perdón total. Perdón total, completo, cualquier sinónimo que quieras usar. Por cuanto dice en el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El nuevo pacto promete misericordia para un pueblo injusto y eterno olvido de sus pecados. Solo Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos un perdón total con Cristo. Vamos a terminar con el versículo 13, ¿ok? ¿Listo? Nuestro lector oficial el día de hoy. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece al próximo. Ahora todos juntos, ¿ok? Vamos a ver. 1, 2, 3. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y siempre que se está próximo a Amén. Ok. Ustedes son increíbles. Bueno, aquí. Después se concentran en ustedes. El énfasis de este versículo es decir que hay un nuevo pacto y que el otro ya quedó viejo. Es uno u otro, no hay medias tintas, no hay mezcolanza, no existe tal cosa como una iglesia que practica antiguo pacto. No hay iglesias así. Hay judíos así. Hay templos así, pero iglesia es un término que solo es usado en el nuevo pacto. No hay en el Antiguo Testamento ninguna sola ocasión que se mencione la palabra iglesia, porque la iglesia es algo que vino a través del nuevo pacto, porque la iglesia no es un edificio. En el Antiguo Testamento hay muchos edificios, templos dedicados al Señor, el tabernáculo, pero el nuevo pacto somos nosotros la iglesia de Dios, somos nosotros el templo de nuestro Señor, somos nosotros el edificio, somos nosotros las piedras vivas que nos edificamos mutuamente. Basta ya la mezcolanza, es uno lo otro. Y dice que ha dado por viejo al primero. ¿Qué pasa si agarras una comida vieja y te la comes? ¿Me entienden? Mejor ir a la nueva, ¿no? Y eso es lo que muchas personas hacen. ¿Qué pasa si mezclo comida nueva con comida vieja? De todas maneras nos hace mal, de todas maneras es horrible. Y eso es lo que muchas personas están haciendo el día de hoy. Y dice todavía está próximo a desaparecer, y como se dan cuenta, ya no es una cita del Antiguo Testamento, ese es el autor de Hebreos hablando. ¿Y por qué dice está próximo a desaparecer como si habla del futuro? ¿A alguien se le ocurre una razón? El tiempo está cerca. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás diciendo que está próximo a desaparecer este viejo pacto? Pues porque no habrá más, ¿no? La verdad es que ¿Por qué? No está hablando a futuro, pero, o sea, la pregunta que hago es, ¿que sigue este antiguo pacto entonces? Que está próximo a desaparecer todavía. No ha desaparecido. Pero todavía hay practicantes, pero vendrá el día en que ya sea eliminado por completo. Aunque en Cristo ya no existe el antiguo pacto. Ya quedó viejo. Ya no hay más. En Cristo ya no hay las prácticas del Antiguo Testamento, ya no existen. En Cristo ya no hay antiguo pacto. ¿Me entienden?
Él vino a hacer todo nuevo, lo viejo ya pasó. Después de todo esto que hemos hablado, tanto que creo que por mucho tiempo ya no voy a volver a mencionar la palabra pacto, de tanto que le hemos hablado el día de hoy. Pero después de todo lo que hemos hablado, ¿quién quisiera el antiguo pacto? ¿Quién quisiera establecer un sistema más moderno? Un sistema donde mezclemos algunas cosillas, como el tema de los diezmos, como el tema de las primicias, como el tema de no sé cuántas cosas se sacan de la manga. Ya no hay más. Ya quedó atrás. Límpiate de todo lo viejo. Lo viejo contamina lo nuevo. ¿Ok? Lo viejo contamina lo nuevo. Efesios 4, 22 al 24. Con esto vamos a terminar, ¿ok? Efesios 4, 22 al 24. Pues que la familia. Versículos domingueros que se tienen que saber de memoria. Poco a poco, poco a poco. ¿Ya? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ya despojémonos de todo ese viejo hombre, ya queda atrás, y vistámonos, nuevo hombre creado según Dios. Vistámonos de eso. ¿Ok? Vamos a orar y respondemos preguntas. Señor, yo aún no me explico, Padre, cómo alguien quisiera volver a lo antiguo, teniendo lo nuevo enfrente de nosotros. Tal vez son personas que tienen mucha ignorancia y en su ignorancia pecan, Señor. Pero las personas conscientes no las puedo entender, pero sí oramos por esas personas para que les des en tu infinito misericordia, en tu infinito poder, la capacidad de arrepentirse, Padre. La capacidad de incluso hasta despreciar lo viejo, sabiendo que a través de lo viejo está la muerte para nosotros. Y vivir y amar y anhelar y desear como niños recién nacidos, Señor. Eso es nuevo. Padre, te quiero rogar para que nosotros incluso esas migajas de lo viejo que todavía cargamos con nosotros, las desechemos por completo y queramos vivir hacia ese nuevo hombre, hacia ese nuevo pacto, Señor, que tenemos contigo, que tú nos has dado tan hermosamente, tan misericordiosamente. Y que ahora anhelemos, Padre, estar contigo, teniendo esta comunión, ya no por temor al castigo, sino más bien por amor al dador de este precioso regalo. Te ruego por mis hermanos y por mí para que ya nos haya quedado bien claro la superioridad de este pacto que tú nos has dado, la superioridad de Cristo por encima de cualquier otra cosa, y queramos vivir para ti, Señor. Te ruego por esto, exáltate, Señor, entre nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de que hagamos alguna pregunta, ¿alguna pregunta? Rápidamente. ¿No? ¿Nada? Es por eso que a veces que guardan
guardan el sábado igual, porque lo que pasa es que no iba a ser la pregunta, no sé si es pregunta. Yo tengo familia que es pues, adventista, ¿no? Y pues siempre estamos como que compartiendo por de algún versículo o algo, ¿no? Pero alguien me dijo, es que no has, ustedes por qué hacen sus reuniones domingos y las deben de hacer sábado. Entonces yo como que no sabía. Bueno, de hecho, en el capítulo 4 de Hebreos hablamos mucho de eso. Sí, pero lo que yo no quería era como, yo te digo, tú me dices, yo te digo y así, ¿no? Pero entonces, ahora entiendo, por ejemplo, que esta religión se basa mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Sí, el guardar el sábado también es algo del Antiguo Pacto, es parte de la ley de los 10 mandamientos, guardarás el séptimo día y todo eso. Santificarás, perdón, el séptimo día. Pues sí, como lo explicamos, tal vez sea bueno que vuelvas a ver esa clase, para no repetir todos los argumentos que dijimos en esa clase, pero la Biblia dice que no hay diferencia entre día y día, Romanos 14. La Biblia dice, de hecho, que los primeros creyentes se reunían los domingos. Los dicen bastantes pasajes, que es el primer día de la semana. La Biblia dice que el primer día de la semana es el que resucitó Jesús entre los muertos. Y por lo tal, nosotros también celebramos esa resurrección, celebramos la vida a través de reunirnos los domingos y razones más prácticas tal vez que iniciemos la semana de la mejor manera y bla, bla. O sea, hay muchas razones. Sí, el sábado se hacía para que solo el sábado te acuerdes de Dios. Como le está dando Dios como que una ley para que, oye, no se olviden de mí, ¿no? Tengan que... Así es. Entonces, les daba solamente ese día para acordarse de Dios y ahora nosotros, pues vivimos todos los días. En el lado del descanso, ellos no hacen nada para poder descansar el sábado y nosotros descansamos ya todos los días en Cristo Jesús. Se supone, ¿va? Y sí, pero eso es parte del antiguo pacto y algunos todavía necesitan descansar más. Pero son cosas del antiguo pacto. Ahora el nuevo pacto, todo eso se ha modificado. Ahí hay una ley que nosotros usamos para estudiar la Biblia, que el Nuevo Testamento tiene primacía sobre el Antiguo Testamento, y eso es parte de eso. Pero te recomiendo que veas esa clase otra vez para que te quede claro esos argumentos. Capítulo 3 al final y capítulo 4 al principio. Más el capítulo 4. Eso habla mucho de ese descanso en el Señor. Pero sí, eso son cosas del antiguo pacto. Y esos son iglesias que mezclan lo nuevo con lo antiguo, lo viejo con lo nuevo. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? De hecho, podríamos reunirnos los sábados, no hay problema, en lugar de domingo. No habría distinción, porque literalmente la Biblia dice que no hay diferencia entre día y día. Lo hacemos los domingos por convicción, por lo que dice la Escritura, por imitar a los primeros creyentes, por celebrar la resurrección de nuestro Señor. Pero no hay algo que nos ate religiosamente a un día específico. Pero bueno, si no hay más preguntas, pues vamos a detener la grabación. Les tengo un anuncio que dar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Vale, ya detener.